a mis hermanos, y es importante como iglesia saber que como iglesia nosotros no participamos, nuestros niños no participan de la celebración, nuestros niños no se disfrazan, ¿cierto? Y debo decirlo enfáticamente porque desafortunadamente a veces a los padres de familia les cuesta trabajo decirle al niño que nos disfrazamos y por qué no nos disfrazamos. Y a veces podemos ver que promovemos actividades en la iglesia para la edificación de los niños y los padres no hacen el esfuerzo para enviar a sus niños. Pero vemos que en días como este, que se celebra una fiesta pagana, ahí los padres ceden a sus niños y los dejan que vayan a participar de una fiesta que no es para nada fiesta de los niños, que es algo pagano, que es algo que no es conveniente. Entonces, como iglesia, recordemos, no estamos de acuerdo con ese tipo de celebraciones y nuestros niños no participan. Para el día martes, para los que quieran venir en la noche, entonces vamos a tener acá, vamos a estar proyectando la película Lutero. Para los que no la han visto, pues que la vean. Los que ya la vieron, pues a mí me gusta volverla a ver, cuando yo la he visto muchas veces y me gusta cada vez que la veo algo recuerdo. Es una película muy bien lograda, una película con muy buena calidad escénica y que nos enseña mucho acerca de lo que fue realmente lo que sucedió en la Reforma Protestante del siglo XVI. Entonces para el martes tenemos programada esta película, entonces para los que quieran venir a ver. Entonces martes, yo creo que para que esté bien oscurito, 6:30, creo que empezamos la proyección para que no se pueda ver bien, entonces 6:30 empezamos a proyectarla el martes, que es 31 de octubre. Entonces espero que seamos la voz de todos para la iglesia y recordemos que nuestros niños entonces no participan de esa festividad pagana que se llama el Halloween, ¿no? Eso no es una festividad que los niños cristianos deban participar. Sí estamos celebrando este mes, entonces 500 años de la Reforma Protestante, y es bueno, ¿cierto?, todos los escenarios que podamos compartir. Entonces, porque muchas de las cosas que vemos hoy del impacto positivo en la sociedad, de la ilustración, tiene que ver con la Reforma Protestante del siglo XVI. Los mismos habla de derechos humanos, se habla de muchas cosas que tienen sus raíces en la Reforma Protestante del siglo XVI. Entonces, sobre todo si usted tiene tiempo estos días, investigue un poco, lea acerca del tema y eso le va a dar un contexto un poco más amplio. Muy bien, quiero que en esta mañana, hace un poco cantamos un himno, ¿cierto?, en el que cantábamos a Él sea la gloria, ¿cierto? A Él sea la gloria. Pero quiero que nos planteemos una pregunta antes de entrar en nuestro tema de esta mañana. La pregunta es, cada cosa que nosotros hacemos, todas las cosas que nosotros hacemos, ¿para qué las hacemos? ¿En qué estamos pensando cuando hacemos las cosas? Usted puede preguntarle a Dios, si no quiere no me responda, no es necesario que responda, solo que estemos pensando en con qué propósito hacemos lo que hacemos, para qué lo hacemos, ¿cierto? Entonces, cuando hacemos ese análisis exhaustivo de esto, nos damos cuenta que la mayoría de nuestras actividades, o la mayoría de las cosas a las que le dedicamos esfuerzo, lo hacemos pensando en satisfacernos a nosotros mismos. La mayoría de las cosas que hacemos, las hacemos pensando en nuestra propia satisfacción. Por eso es muy importante que el tema de hoy nos ayude a cambiar esa manera de pensar. Desafortunadamente, en nuestros días, ha tomado fuerza un movimiento muy fuerte que está llevando al hombre a pensar o a tener un concepto de sí mismo muy elevado. El humanismo está muy en boga en nuestros días, está siendo tenido muy en cuenta, y entonces muchas personas, incluso en los círculos cristianos, se le asigna al hombre una posición que el hombre no tiene. Entonces, algunos en iglesias como la nuestra se enseña que cuando Dios hizo todo lo que hizo, lo hizo pensando en el hombre, que Dios hizo a las aves, que hizo las flores, que todo esto fue pensando en nosotros. Y a veces eso suena como bonito, ¿cierto? Que Dios nos haya amado al extremo de hacerlo todo pensando en nosotros. Suena bonito.
Sin embargo, y lo que quiero que pensemos en esta mañana, es que todo lo que Dios hizo, lo hizo para su honra y su gloria. Todo es para Él. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Pero yo quiero darles esta mañana 4 razones para buscar la gloria de Dios. Porque necesitamos razones, ¿cierto? Cuando usted le pregunta a usted por qué hizo eso, cuando está preguntando por qué hizo eso, le está preguntando la razón por la cual fue motivado a hacer lo que hizo. Entonces yo quiero darles esta mañana 4 razones por las cuales debemos hacer todo para la gloria de Dios. Es lo que vamos a estar estudiando esta mañana. Entonces, 4 razones para buscar la gloria de Dios. Vamos a iniciar entonces, vamos a leer allí en el libro de Isaías, Isaías capítulo 43, Isaías capítulo 43, el versículo 7. ¿Quién me puede decir de memoria? Recordemos que hacer la tarea, memorizar Isaías 43, 7. Eso es lo que estaba en el maná. ¿Quién se lo aprendió? Vamos a ver. ¿Quién se aprendió Isaías 43, 7? Digámoslo. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Todos los llamados, ¿cómo es? Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Lo tenemos ahí en la mente, ese versículo que nos ayuda a centrar nuestra mente en que todo es para Él. La primera razón que vamos a considerar esta mañana acerca de la cual, o por la cual buscar la gloria de Dios, es que ese fue el propósito con el que Dios nos creó. Dios nos ha creado para su gloria. Dios nos ha creado para su gloria. Entonces quiero que miremos en el Salmo 100, el versículo 3. Creo que es un salmo que hemos memorizado, lo conocemos todos, y dice: reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Por qué el énfasis? ¿Por qué debemos reconocer que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos? Porque resulta que nosotros somos muy dados a pensar que tenemos el control de nuestras vidas. Y a veces decimos: no, es que es mi vida y con mi vida yo hago lo que a mí me plazca. Entonces lo primero que debo reconocer es que no es mi vida y que no puedo hacer con ella lo que a mí me plazca, sencillamente porque no me pertenece, porque yo le pertenezco a Él, al que me diseñó, al que me creó. Entonces debo reconocer Él que yo soy una criatura. O sea, básicamente lo primero que debo reconocer para poder darle la gloria a Dios es que yo soy una criatura y que dependo totalmente de mi Creador. No puedo hacer nada por mí mismo. No puedo satisfacer mis propias necesidades, sino que tiene el Creador se acerca a mí y satisface esas necesidades. Entonces, Él me creó para su gloria y por eso yo debo reconocer que no me hice a mí mismo, sino que Él fue quien me hizo. También miremos en Isaías, el capítulo 29, versículo 23. Dice: porque verá a sus hijos obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. ¿Quién determina el propósito de alguien o de algo?
Si usted hace, bueno, como las hermanas en sus casas llegan y preparan el almuerzo. Usted prepara el almuerzo, usted determina a quién se lo da, ¿cierto? ¿Sí o no? Usted determina a quién quiere servir con ese almuerzo, el propósito, ¿cierto? Si usted hace un almuerzo especial, ¿por qué hace un almuerzo especial? Por ejemplo, su esposo cumplió años y entonces usted le va a preparar algo especial, ¿cierto? Usted determina el propósito con el cual hace esa comida. ¿Por qué usted puede determinar? Porque usted fue quien lo hizo. Entonces, cualquier elemento, cualquier cosa que los seres humanos hacemos, el que lo hace determina para qué lo usa, o determina el propósito con el cual va a ser usado. Entonces, cuando pensamos en nosotros mismos como criaturas, ¿quién es el que determina el propósito con el cual fuimos hechos? Entonces, nuestro Creador. Entonces, por eso nosotros no vivimos para agradarnos a nosotros mismos, sino que debemos vivir para agradarlo a Él, porque ese fue el propósito con el cual Él nos hizo. Él nos creó para que nosotros fuéramos para alabanza de la gloria de su nombre. Ese fue el propósito de Él al crearnos. Entonces, debemos reconocer que Él determina el propósito de su creación. Veamos Efesios 2, el versículo 18. Efesios 2, 18. Efesios 2, 10, 10, si tienes razón. 2, 10, estoy viendo 2, 10, porque 18 no tiene. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Qué dice acá entonces? ¿Para qué nos creó Él? Él dice que somos hechura suya, pero fuimos creados con un propósito, las buenas obras. Usted y yo debemos hacer buenas obras porque ese fue el propósito con el cual Dios nos creó. Y esas buenas obras fueron preparadas de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas, Entonces Dios es el que determina nuestro propósito. Entonces, cuando Él nos creó, Él estaba pensando en que nosotros fuéramos para alabanza de la gloria de su nombre. Entonces, si yo obedezco al propósito para el cual Él me creó, yo voy a enfocar mi vida en la alabanza y la gloria de Dios. Entonces, cuando yo voy a hacer cualquier cosa, debo pensar, esto que yo voy a hacer, ¿a quién busca agradar? ¿Sí nos planteamos esa pregunta? Esto que yo voy a hacer, ¿a quién busca agradar? ¿Busco agradarme a mí mismo o busco agradar a Dios? Si le pusiéramos esa balanza a todas nuestras actuaciones, a todo lo que hacemos, ¿qué descubriríamos? Yo creo que si somos sinceros, nos vamos a dar cuenta de que en realidad estamos siendo muy egoístas y nos hemos colocado nosotros en el centro, donde no debemos estar, sino en donde debe estar Dios. Piénselo, analícelo bien profundamente y se va a dar cuenta. Usted en este momento piense en todas las cosas que usted ha hecho, incluso a veces el congregarse. ¿Usted se congrega para alabar a Dios o se congrega para satisfacer una necesidad personal suya? Porque a veces hasta en eso mismo fallamos. Venimos porque queremos, escuchamos personas a veces unos comentarios. Recuerdo una hermanita hace algunos años, dice, hoy no me gustó la alabanza porque no me sentí bien. Así lo dijo, no me gustó la alabanza porque no me sentí bien. ¿En qué venía pensando esa persona? En sentirse bien ella. Y lógicamente nosotros no estamos con la intención de que las personas se sientan bien, es que Dios esté agradado con lo que hacemos, y todo lo que hacemos entonces debemos pensar en que sea agradable para Él,
Y si al agradarle a Él nos agradamos a nosotros mismos, pues qué bueno, ¿cierto? Pero nuestra razón de hacer las cosas es buscar la gloria de Dios. Todos debemos hacerlo entonces para el propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. Entonces, analicémonos, cada uno, todos los días, con qué propósito fui creado por Dios, qué es lo que Dios quiere que yo haga, cómo en todas mis actuaciones le puedo dar la gloria a Él, cómo puedo hacerlo todo pensando en agradarlo y que todo resulte para su honra y su gloria. Entonces, la primera razón por la cual nosotros debemos buscar la gloria de Dios es que ese fue el propósito por el que Él nos creó, para su gloria. La segunda razón es que Él quiere ser glorificado. Dios quiere ser glorificado. Y Él lo manifiesta en su palabra. Él nos enseña, nos dice esto. Quiero que miremos en Éxodo, el capítulo 9, el versículo 16. Éxodo 9, 16. Dice, hablando de Faraón: y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Dios quiere ser glorificado y por eso Dios se muestra. O sea, ¿de qué otra manera podríamos nosotros llegar a conocer a Dios? O sea, la única manera que tenemos para llegar a conocer a Dios es por lo que Él quiera mostrarnos. Por eso se requiere una revelación, que Dios se muestre a nosotros para que nosotros le conozcamos. ¿Y cómo se revela Dios a los seres humanos? ¿De qué manera? Entonces, a través de sus actuaciones, a través de sus obras, Él se revela a nosotros. Entonces, Él quiere ser glorificado y por eso entonces se muestra, y se muestra de dos maneras, básicamente. O sea, hay dos maneras a través de las cuales Dios se muestra. Una es que se muestra a través de sus escogidos y otra es que se muestra a través de la creación. Pero a través de sus escogidos Él muestra diferentes aspectos de su carácter. Por ejemplo, nosotros estamos aquí y le glorificamos y le honramos y tenemos esperanza sencillamente porque Él ha querido mostrarse en nosotros de una manera especial. Él ha querido mostrar en nosotros que Él es un Dios misericordioso. Pero resulta que cuando él le hizo a Faraón, entonces Él creó a Faraón con un propósito especial. Y fue mostrar en él su poder. Y que fuera conocido en el mundo. ¿Sí lo que dice ahí? Dice que para esto mismo te he puesto. La verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Mostrar su poder y que la gente hable de Él. Lógicamente, ¿será que la gente iba a hablar de Dios después de lo que Él estaba haciendo, de lo que Él hizo en la vida de Faraón? ¿Cuánta importancia tenía el Faraón de Egipto en esa época? Era un hombre muy importante para el mundo conocido, para todo el mundo conocido, ¿cierto? Egipto fue una de las primeras civilizaciones poderosas que hubo sobre la tierra. Fue un imperio grande y poderoso que todo el mundo tenía que ver con Egipto. Y lógicamente todo el mundo hablaba de Faraón. Por decir, en nuestros días se habla mucho de Donald Trump en todos los países, ¿cierto? ¿Por qué? Porque representan a un país muy poderoso y es, digamos, la persona más importante de ese país poderoso, que tiene que ver con casi todas las naciones alrededor de la tierra. Entonces eso sucedía con Faraón. Era muy conocido en todo el mundo porque representaba a un imperio que tenía que ver con la mayoría de las naciones conocidas en ese momento, y esta persona entonces era conocida por todos. Y yo digo, pues, ¿de qué manera, cómo puedo mostrarme de manera más eficaz? Yo he notado algo muy interesante en lo que Dios hace y la manera como Dios hace las cosas, y yo lo digo de esta manera: Dios
siempre tira la piedra en el centro del estanque. Dios siempre tira la piedra en el centro del estanque. ¿Cuántos han tirado piedra al agua? La mayoría hemos tirado piedra al agua, ¿cierto? Nos gusta tirar piedra al agua. ¿Por qué tiramos piedras al agua? A mí me gustaba tirar piedras para ver cómo se hacían las olas y cómo las olas se desplazaban, ¿cierto? Las ondas del agua, las ondas se desplazan. Entonces, cuando yo tiro la piedra, de acuerdo a donde la tire, entonces va a llegar, ¿cierto? Si yo quería que todo el estanque se afectara, ¿a dónde tenía que tirarla? En el centro. Y con la fuerza suficiente para que impactara a todo el estanque. Entonces lo que Dios hizo con Faraón, escoge al hombre más importante para la cultura y para la sociedad de ese momento, para mostrarse de él y que todo el mundo se dé cuenta, que todo el mundo hable de él, pero especialmente qué es lo que la gente va a hablar de él, que él es un Dios poderoso. Con Faraón no muestra su misericordia, con Faraón no muestra su ira. De eso vamos a hablar dentro de 8 días, si Dios lo permite, de cómo Dios muestra la ira. Pero Dios es un Dios poderoso que quiso mostrarse y lo va a sacar de sus escogidos, en este caso de Faraón, pero también a través de nosotros, sus escogidos para salvación, y Dios se muestra, ¿sí? Por eso nosotros debemos vivir vidas santas, vidas piadosas, debemos tener en cuenta al Señor, debemos vivir para honrarlo y glorificarlo a Él, porque los ojos del mundo están puestos en este momento sobre la iglesia. La gente del mundo está mirando la iglesia. ¿Por qué? Porque esa es la iglesia en donde Dios está obrando de manera especial. Y es la iglesia la que está planteando un contraste en el presente estado de cosas. O sea, ¿cómo va el mundo? El mundo va al desastre, a la destrucción. Paulatinamente, progresivamente el mundo va hacia la destrucción. Y en ese desenfreno que va el mundo, ¿cuál es el único freno que existe para ese problema? La iglesia. Alguien dijo en algún momento que la última reserva moral que le queda a la humanidad es la iglesia cristiana. Y el Señor dijo, vosotros sois la sal del mundo, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, porque dentro del plan que Dios tiene para nuestras vidas es que el mundo le conozca a través de nosotros. Pero no solo que le conozca, sino que el mundo le glorifique a través de nosotros, por lo que el mundo ve que Él está haciendo en su vida y por lo que Él está haciendo en mi vida. Entonces Él se muestra a través de sus escogidos, pero también Él se muestra a través de su creación. Quiero que miremos el Salmo 19, versículo 1. Salmo 19, 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Desde niño a mí me ha impactado la observación de las estrellas. Me ha gustado observar el firmamento, me fascina. Una de mis materias preferidas siempre fue la astronomía. Me gusta escuchar y me gusta investigar de astronomía. Recuerdo que fui un seguidor de Carl Sagan en el siglo pasado, cuando tenía su serie Cosmos, que hablaba mucho del universo y muchas cosas, y yo investigaba mucho sobre eso. Pero ¿por qué ejerce tanta fascinación el cosmos, el universo, las estrellas sobre los seres humanos? Porque creo que no es algo que solo me pasaba a mí. Yo creo que a la mayoría de nosotros el observar las estrellas es algo que nos impacta, algo que nos habla de manera especial. Cuando usted puede salir a un campo abierto en una noche estrellada y observa el firmamento, ¿qué sensaciones llegan a su vida? ¿Qué pensamientos? ¿Qué dice la palabra de Dios entonces que hacen los cielos? Dice que cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Y qué hace el firmamento? Entonces cuando yo miro la inmensidad, y más si tengo la oportunidad de tomar un telescopio y observar y mirar el tamaño de las estrellas, el tamaño de los planetas,
ver las distancias. Ahora, ¿qué sucede conmigo cuando pienso en ese vasto universo, en la enormidad del universo, lo tremendamente grande que es el sistema que Dios ha creado? ¿Qué debo hacer? Definitivamente caer de rodillas y adorar al Creador de algo tan hermoso. No hay otra alternativa. Lo demás es conducta necia, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero cuando uno mira la creación, tiene que llegar a la conclusión, sí existe Dios, y fue y es el creador de todo cuanto existe y el sustentador de esa creación. Yo me levantaba, iba, miraba en la noche las estrellas y buscaba siempre el Orión. Siempre, no sé por qué me ha traído tanto el Orión, y siempre observaba y siempre lo encuentro ahí, siempre las estrellas a la misma distancia. Se ve, puedo imaginarme al guerrero con su espada ahí, lo dibujo ahí en mi mente. ¿Por qué? Porque las estrellas mantienen siempre en su misma posición, están quietas. Cuando estudio la astronomía me doy cuenta que están en movimiento y que es un movimiento muy rápido, muy vertiginoso, y ver que todo el sistema se está moviendo, pues causa mayor admiración a mi mente el pensar en que en todo ese movimiento Dios está ejerciendo control y que Él tiene la suficiente fuerza y la suficiente potencia como para que ese universo no se le salga de las manos y todo lo mantiene perfectamente en el orden que Él le ha establecido. Y entonces, ¿qué debo hacer en ese momento cuando reconozco esto? Debo darle la gloria a Él. Debo darle la gloria a Él. Cuán grandes son tus obras, maravillosas son tus obras, perfectas son tus obras, hermosas son tus obras. Gracias, Señor, por tanta perfección y tanta cosa bonita que creaste. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Él quiere ser glorificado, ¿cierto? Entonces se muestran sus escogidos, se muestra en la creación. Pero también Él determina el uso de su creación. Ya lo mencioné cuando hablé de Faraón, vamos a mencionarlo nuevamente. Y vimos entonces que a Faraón lo puso con dos propósitos. En Éxodo 9 y 16 vimos que lo hizo con dos propósitos. Y a veces uno se pone a cuestionarse, ¿cierto? A veces uno cuestiona y uno dice, bueno, pero ¿por qué Dios toma a unos o escoge a unos y se van a salvar unos y otros no se salvan? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué unos se salvan y otros no? ¿Por qué no los salva a todos? ¿Sí le da vueltas en su cabeza esa pregunta? ¿Por qué salva a unos y a otros no? ¿Será que hay algunos que merecen ser salvados y otros no merecen ser salvados? No. Todo tiene que ver con el propósito de Dios. Y es lo que vemos allí en Romanos 9, 16, pero que quiero que lo comparemos con Romanos 9, 17. Romanos 9, 17. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Antes del apóstol Pablo viene diciendo: no que la palabra, versículo 6, 9, 6 en adelante dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno
de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dios creó a Jacob para amarlo. Y seguimos leyendo en este capítulo de Romanos, y dice que él tiene potestad para hacer un vaso para uso honroso y otro para deshonra. La ilustración que él usa, usted puede seguir leyendo allí la carta a los Romanos, la ilustración que él usa es la ilustración del alfarero. Porque a veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué Dios salva a unos y por qué no salva a otros? ¿Y por qué, si Él es el que salva, si Él es el que determina quién debe ser salvado, por qué entonces juzga? Es lo que plantea en la carta a los Romanos. Pero ¿qué vemos acá? Lo que él enseña en la carta a los Romanos es que Dios determina el uso que le da a cada una de sus criaturas. Y si Él ha determinado salvarnos a nosotros, no somos nosotros quienes para que nos atrevamos a juzgar esa decisión soberana de Él. Lo único que podemos hacer al respecto es reconocer que Él puede hacer con lo suyo lo que Él quiere y darle gracias por haberme elegido para honra y no para deshonra. Porque Faraón fue creado por Dios, fue diseñado por Dios para que Dios descargara sobre él su poder y descargara su ira sobre él. O sea, ese fue el propósito para el cual Dios lo hizo. Así como Judas, el Señor Jesucristo dice: de los que me diste no perdí ninguno, solo el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Con qué propósito fue puesto Judas? Para que entregara al Señor Jesucristo a la muerte. Para eso fue puesto incluso dentro del grupo de los 12. Un uso deshonroso, no es un buen uso, pero él determina a quién usa para una cosa y a quién usa para otras. Entonces Dios determina el uso de cada uno de sus elementos. Por eso yo debo glorificarle a Él. ¿Por qué? Porque Él me escogió a mí para que yo resultara para su gloria. Si Él me escogió y me puso en su iglesia, es lo que Él quiere, que yo le glorifique. Con ese propósito Él me creó, con ese propósito me diseñó. Él lo determinó de esa manera. Así como a Faraón lo puso con dos propósitos, que fue el mostrar su poder y que su nombre fuera anunciado en toda la tierra, así también Él me escogió a mí y lo escogió a usted de manera incondicional. O sea, eso es importante, ya lo hemos visto, pero quiero que nuevamente como que resaltemos eso y hagamos énfasis en eso. Dios nos escogió de manera incondicional. Es decir, usted no hizo nada para que Dios lo escogiera. Yo no hice nada para que Dios me escogiera. Él me escogió, nos escogió de manera incondicional, que es lo que dice allí en Romanos 9, 18 al 24. Dice: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, para hacer notorias las riquezas de su gloria, que Él preparó de antemano para gloria? A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. El uso de las vasijas del alfarero. Bueno, acá tenemos algunas vasijas. Pueden observar a su alrededor y ver varias vasijas, ¿cierto?
Acá tengo una vasija que estoy utilizando para tomar agua. Esta es una vasija de uso ¿qué? Pero para nosotros es un uso honroso, ¿cierto? Es un buen uso. Pero allá dentro de aquel cuarto hay otra vasija. Pero es una vasija, ¿cierto? ¿Y quién determinó para qué usar esa vasija? El que lo hizo, ¿cierto? Hizo la vasija. Esa vasija fue hecha con el propósito de que las estetas fueran colocadas y enviadas al servicio de alcantarillado. Ese es el propósito de esa vasija, pero yo no voy a poder tomar agua con esa vasija. Yo tomo agua con esta vasija. Vasijas para uso honroso y vasijas para uso honroso. Y esto fue hecho por Dios de manera incondicional. Porque es que, de acuerdo con lo que vemos aquí en Romanos, Dios determina con quién usar su misericordia. Dice, tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. Y Dios determina a quien quiere endurecer. Dice, endureceré a quien yo quiera endurecer. ¿Para qué endureció a Faraón? Para darle duro. ¿Sí? Para darle duro, para mostrar su poder. ¿Qué recibió Faraón? Lo que él merecía, ¿cierto? Pero ¿por qué se endureció Faraón? Dios endureció su corazón. ¿Por qué? Porque Dios había determinado mostrar en él su poder, su fuerza, su ira sobre él. Con ese propósito fue puesto Faraón. Él determina entonces a quién endurece. Y también dice que él soporta los vasos de ira preparados para destrucción. Porque él quiso hacer notorias las riquezas de su gloria y por eso soportó los vasos de ira preparados para destrucción. Entonces, cuando llegamos a un tema como este, en el que es muy claro que Dios determina a quienes salvar y a quienes determinó a quienes diseñó para salvarnos y que fueran para su gloria. Entonces, ¿vamos a cuestionar a Dios por hacerlo de esa manera? ¿Vamos a cuestionar a Dios? Vamos a decirle, Señor, ¿por qué no escogiste a fulanito de tal? Señor, ¿por qué no salvaste a Faraón? Señor, ¿por qué no amaste a Esaú de la misma manera como amaste a Jacob? Si Jacob era un tramposo. ¿Por qué? ¿Vamos a cuestionar a Dios por hacerlo? No. Sencillamente Dios quiso hacerlo de esa manera. Escogió a Jacob para amarlo de manera incondicional. A pesar de quien era Jacob, a pesar de que Jacob era un mentiroso, un suplantador, a pesar de eso Dios decidió amarlo. Hizo algo malo de Esaú, por lo cual Dios antes hubiera decidido desecharlo. Dice lo que leímos, que no habían hecho ni bien ni mal cuando Dios determinó a cuál de ellos amar y a cuál aborrecer. Porque es Dios entonces quien de manera incondicional determina el uso de su creación. Pero si Dios lo escogió a usted y me escogió a mí de manera incondicional, si usted y yo no merecíamos que Dios nos escogiera, entonces usted y yo, ¿qué debemos hacer? Usted y yo, ¿cómo debemos vivir? Recuerde que le estoy dando una razón para que usted viva para la gloria de Dios. Usted no merecía ser lo que es y yo no merecía ser lo que soy. Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Sencillamente porque Pablo experimentó la gracia de Dios, experimentó la misericordia de Dios, y entonces Pablo vivió en consecuencia con lo que él había experimentado. Su cambio de vida fue fundamental. Cuando usted lee la vida del apóstol Pablo, usted se da cuenta que de ese perseguidor de la iglesia, de esa persona que estaba buscando a los cristianos para matarlos, no quedó nada, sino que fue una nueva persona, un hombre diferente que vivió para la gloria de Dios, y todo lo que hizo en todas sus actuaciones fue buscando la gloria de Dios. Y es lo que Él quiere que usted y yo como cristianos hagamos, que vivamos para la gloria de Dios, que pensemos que somos beneficiarios de un regalo,
de algo que no merecíamos. Usted y yo no somos mejores que los que están afuera. Usted y yo somos tal vez peores que los que están afuera. Usted y yo no merecíamos ser salvados, pero Él quiso salvarnos, porque Él quiso que usted y yo fuéramos para su gloria. Él quiso tomarlo a usted y tomarme a mí para darnos un uso honroso, no porque lo mereciéramos, sino porque Él lo determinó de esa manera. Entonces, ¿yo qué debo hacer? ¿Darle la gloria a Él? Porque no solamente Él me diseñó, sino que también me redimió. Mira, me crea para su gloria. Yo me desvío, hago cosas que no lo honran, que no le glorifican. Estoy vendido al pecado, estoy bajo el dominio de Satanás. Y aún Él pudiendo reclamarme porque Él me hizo, Él que hace, paga el precio del rescate por usted y por mí. Él me redime. Y vemos en Efesios 1, versículos 13 al 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. ¿Para qué me redimió? Para alabanza de su gloria. Me sacó de la triste condición en la que estaba para que yo le alabe, para que yo le glorifique, para que mi vida sea para su gloria, para que yo viva para honrarlo y glorificarlo, pero no solo para que yo le honre y le glorifique, sino para que los que me ven a mí, también por lo que ven en mí, le alaben y le glorifiquen. La gente debe darle la gloria a Dios por lo que ve en usted. Si usted está recibiendo beneficios, si usted está alcanzando éxitos, si usted está alcanzando triunfo, ¿usted qué debe hacer? Darle la gloria a Dios, porque no es usted no se lo merecía, Dios se lo quiso dar. Usted está recibiendo lo que no merecía, porque si vamos al mérito que tenemos, la paga del pecado es muerte. Esto es lo que merecemos, pero Dios nos dio lo que no merecíamos, la salvación. Ya hemos dos razones. ¿Son suficientes para glorificar a Dios? Yo creo que sí son suficientes, pero aún tenemos dos más. Quiero que consideremos una tercera razón. Nosotros debemos darle la gloria a Dios porque Cristo se humilló con ese propósito. Cristo se humilló para la gloria de Dios Padre. Quiero que lo leamos en Filipenses 2, versículos 5 al 11. Filipenses 2, versículos 5 al 11 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cristo se humilló a sí mismo con ese propósito. Dice que siendo en forma de Dios, Él era Dios, Él es Dios. Y Él no tomó ese hecho de ser Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, descendiendo a la condición humana, tomando una forma inferior, tomando forma de hombre, tomando forma de un gusano despreciable como usted y como yo, porque ¿quién es el hombre? Dice la palabra que el hombre es un gusano, y el Hijo del Hombre gusano también. Pero
el Hijo de Dios quiso tomar forma de hombre, descender, reducirse, una forma muy distante a su forma. Él es Dios eterno, inmenso, poderoso, maravilloso, perfecto, y quiso tomar forma de hombre. Se despojó de sí mismo, no tuvo en cuenta el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que vivió en condiciones de un hombre como usted y como yo, con las mismas limitaciones, con las mismas tentaciones, con las mismas posibilidades, solo que sin pecado. Se humilló a sí mismo, se humilló, llegando hasta la muerte, y muerte de cruz, la peor de las muertes que alguien podría sufrir en ese momento. Y él llegó a ese extremo, a ese extremo de su humillación, hasta ese nivel. ¿Con qué propósito? Bueno, para salvarnos, pero no era el propósito fundamental con el que él hizo eso. Él se humanó, se humilló a sí mismo, fue a la muerte, pero el propósito fundamental, bueno, es un propósito secundario salvarnos, no era el principal propósito ese. Es lo que dice Filipenses. Porque dice que cuando él hizo eso, entonces Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla de lo que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¿Qué es lo que el Padre quería? ¿Cuál es el propósito del Padre? Que toda lengua confiese que Él es el Señor. O sea, colocarlo en la posición de privilegio, en la posición alta, que toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor, pero todo eso tiene un propósito fundamental. ¿Cuál es? La gloria de Dios Padre. Entonces, si vamos a resumir, Cristo, ¿para qué se humilló? Para la gloria de Dios Padre. Para que el Padre fuera glorificado por lo que hizo en nosotros. El Padre es glorificado por lo que Él hizo en nosotros. Por eso nosotros debemos meditar profundamente en el querer de Dios, en el propósito de Dios, en la razón por la que Cristo se humilló, que fue la gloria de su Padre. Y eso nos lleva a concluir en esta mañana con la cuarta razón. La cuarta razón por la cual debemos buscar la gloria de Dios es que esto debe ser algo esencial para el creyente. ¿Qué entendemos por algo esencial? Bueno, necesario, pero algo propio del creyente, algo inmanente. O sea, si usted es creyente, si usted es un cristiano, lo lógico es que usted le dé la gloria a Dios. No puede ser de otra manera. Si usted es un cristiano, toda su vida debe ser vivida para la gloria de Dios. Todas las obras que usted haga deben apuntarle a la gloria de Dios, porque para eso Dios nos salvó. Para eso Dios me salvó a mí también. Para que todo lo que haga, sea de palabra o de obra, lo haga como para el Señor. Por eso yo debo enfocar mi vida, ¿sí? Entonces la razón de buscar la gloria de Dios es que eso es inherente a mi vida cristiana. Eso es esencial para el creyente. Vamos a mirar 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Hacerlo todo para la gloria de Dios. Mis queridos hermanos,
Si usted y yo vamos a hacer todo para la gloria de Dios, es entonces porque nosotros vamos a buscar la gloria de nuestro Creador. La criatura debe vivir para buscar la gloria de su Creador. Voy a poner un ejemplo acá cercano. Cuando nuestros hijos triunfan, ¿cómo nos sentimos? Nuestros hijos alcanzaron el título de bachiller o tuvieron cualquier otro logro, y eso ¿qué hace que nosotros sintamos? Nos sentimos muy gozosos, ¿cierto? Y decimos, algo de ese triunfo me pertenece a mí, ¿cierto? Mi hijo me ha dado una satisfacción, pero yo le he ayudado para que lo haga. Yo he invertido. Entonces dice, esa platica no se perdió. ¿Cierto? Decimos, es como la... ¿Por qué? Porque si nuestros hijos triunfan, eso hace que nosotros seamos también exaltados. Mire, qué bueno el hijo de fulanito de tal. Mire, eso habla bien de nosotros. ¿Sí o no? Que el hijo triunfe habla bien de los padres. Ahora dicen, no, es que si ese muchacho está triunfando es porque sus papás le están ayudando. No siempre, pero muchas veces eso sucede. Muchas veces sucede, es por la ayuda de sus padres que este muchacho, esta muchacha ha logrado esas metas, esos éxitos. Entonces, todo lo que hagamos nosotros, tomando la comparación, debe hacer que Dios sea glorificado, que se hable bien de Dios por lo que usted y yo estamos haciendo. Eso me va a llevar a otra pregunta. Entonces, otra de las evaluaciones que debemos hacer a todas nuestras actuaciones. Entonces, tenemos que pensar, esto que yo hice sirvió para que hablaran bien de Dios, o al contrario, esto que yo hice ha ocasionado que hablen mal de Dios. Mire, desafortunadamente hoy hay mucha gente hablando mal de Dios por causa de los cristianos. Y hay una frase que se repite muy frecuentemente: ¿y eso qué es? Cristiano. Mire lo que hace. ¿Y eso qué es? Cristiano. El nombre del Señor está siendo blasfemado por causa nuestra, porque no estamos haciendo las cosas como debemos. Porque si nosotros entendemos que fuimos creados para la gloria de Dios, que fue el propósito de Dios al crearnos, si nosotros entendemos que Él quiere ser glorificado, si nosotros entendemos que la vida del Señor Jesucristo, que es nuestro modelo por excelencia, Él la vivió con el propósito de que su Padre fuera glorificado, entonces usted y yo vamos a vivir con el mismo propósito, y entonces vamos a establecer la gloria de Dios como nuestra prioridad. Quiero invitarlo, y estaba haciendo también eso en mi meditación, es a que realmente establezcamos de manera correcta nuestras prioridades y que coloquemos a Dios en primer lugar. Todo lo que hagáis, dice Pablo a los Corintios, todo lo que hagáis, de palabra o de obra, hacedlo como para el Señor. En todo debo tener en cuenta a Dios, en todo. Hombre, si usted es un trabajador, ¿cómo debe hacer su trabajo? De la mejor manera. Mire, que diga, mire, qué bueno que es contratar cristianos, porque esos hacen el trabajo a conciencia, lo hacen bien. Pero a veces uno se encuentra con el comentario al contrario. Dice, no, es que yo prefiero a veces, mire, es triste lo que voy a decir,
pero lo escucha uno en las congregaciones. Hermanos que dicen, mire, es que yo prefiero contratar a un impío para que me haga el trabajo, porque las veces que he contratado a los cristianos siempre me han quedado mal. Es triste. Yo lo he escuchado. ¿Y por qué pasa eso, hermanitos? Porque no hemos entendido el propósito de nuestras vidas. Por eso pasa. Porque cuando usted y yo entendemos el propósito de nuestras vidas, todo lo que hagamos lo vamos a hacer pensando en agradar a Dios, y si estamos pensando en agradar a Dios lo vamos a hacer de la mejor manera, y si lo hacemos de la mejor manera, el nombre del Señor va a ser glorificado. Entonces, el gremio de los constructores, para el 1 de marzo le entrego su casa, o le entrego el contrato que le hice. Si usted es cristiano, ¿qué debe hacer? Entregarlo ese día, ¿cierto? O antes, si es posible. Si usted es costurero, hace trajes, es diseñador de moda, lo que sea, le mandaron a hacer un vestido, usted dijo para el martes se lo entrego, ¿cuándo tiene que entregarlo? ¿Cómo debe ser hecho ese trabajo? Con excelencia, de la mejor manera. ¿Para qué? Para que la gente diga, mire, qué bueno emplear a los cristianos, porque ellos hacen las cosas muy bien y son muy cumplidos. Esa debería ser la constante. Desafortunadamente no es lo que vemos en la práctica. Por eso la Biblia nos dice, para buen entendedor. Entonces, mis queridos hermanos, si hacemos del Señor nuestra prioridad y vivimos para Él, todo lo vamos a hacer de la mejor manera y en el momento indicado. Todo lo vamos a hacer de la mejor manera. Las buenas obras que el Señor preparó de antemano para que anduviéramos en ellas deben ser manifestadas en su vida y en mi vida, porque eso debe ser algo inherente a la vida cristiana. Si lo contrario está sucediendo, usted no está viviendo para la gloria de Dios. Usted está desorientado, está perdido y necesita ser redirigido a Dios. Usted necesita rededicar su vida al Señor Jesucristo y entender que usted no vive para usted, sino que vive para Él. Mis queridos hermanos, no vivimos para satisfacernos a nosotros mismos. Debemos vivir para satisfacer a Dios. Por eso, lo que yo hago, recuerda la pregunta al comienzo, no lo hago pensando en agradarme a mí mismo. No lo hago pensando en satisfacerme a mí mismo. Todo lo que yo haga debo hacerlo pensando en agradar y satisfacer a Dios, que es mi creador y mi diseñador y quien fue el que determinó el propósito con el cual yo viniera a la existencia. Quien fue el que determinó el propósito con el cual lo colocó a usted y me colocó a mí en la iglesia. Él nos ha llamado de manera exclusiva para Él. Recordemos el versículo con el que iniciamos. Isaías 43, 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los formé y los hice. Mis hermanos, no nos olvidemos de eso. Que a través de nuestras vidas el Señor sea glorificado. Basta ya de actuaciones por las cuales Dios está siendo blasfemado entre los gentiles.
porque desafortunadamente tenemos que reconocer que ha pasado, que los gentiles han hablado mal del Señor por causa nuestra. Que no siga pasando, porque hoy estamos entendiendo que somos responsables de darle la gloria a Él en todo lo que hacemos. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias, Señor, porque nos has permitido estar esta mañana en este lugar. Y especialmente yo quiero agradecerte, Señor, que nos permites reflexionar acerca del propósito de nuestras vidas, Señor. Y reconocer, teniendo en cuenta lo que tu palabra nos dice, que tú eres nuestro diseñador, que tú eres nuestro creador, que tú nos hiciste con un propósito determinado y fue el de tu gloria. Por eso yo quiero pedirte, Señor, para mi vida y para la vida de mis hermanos aquí reunidos en esta mañana, que podamos hacer de la gloria tuya nuestra prioridad. Padre, yo quiero pedirte que nos des la sabiduría y la fortaleza para que todo lo que hagamos, sea de palabra o de obra, lo hagamos pensando en agradarte a ti, Señor. Porque tú has preparado las buenas obras para que nosotros anduviéramos en ellas, Señor. Por eso, lo único que debemos hacer es ponernos a tu disposición y reconocer que todo lo bueno que hay en nosotros, que toda palabra buena que sale de nuestros labios, que toda obra buena que hacemos, no la hacemos por nuestras propias características, no la hacemos con nuestros propios recursos, sino que es la manifestación de tu poder y la manifestación de tu carácter en nosotros. Padre bendito, que cada día nuestras vidas reflejen más tu presencia en nuestro interior, que cada vez las personas puedan glorificarte y puedan decir: qué buenos son esos cristianos, qué bueno lo que Dios está haciendo en ellos. Amén.